Bien, hermanos, pues esta predicación se llama Los Dos o Dos Reinos. Yo leía un estudio que hicieron acerca de animales que estaban en cautiverio y nos mostraban acerca de cómo se comportaban tres distintas especies de animales. La primera que abordaban era el buitre. El buitre, si usted lo pone en una caja de 2x2, aunque no tenga tapa, le va a ser imposible elevar el vuelo porque él necesita una trayectoria de más de 3 metros para poder elevar su vuelo. Y el siguiente era el murciélago. Los murciélagos, mucha gente les tiene miedo, ¿verdad? Pero realmente comen la mayoría puras frutas. Pero ellos, cuando están a nivel de piso, es imposible que puedan levantar su vuelo. Necesitan estar en un lugar elevado para que ellos puedan volar. Y cuando están en el piso, se arrastran lastimosamente hasta que ellos encuentran una manera en la cual haya alguna pendiente o algo donde se pueden aventar para ellos iniciar su vuelo. Y el último eran las abejas. Si usted pone a unas abejas dentro de un recipiente, aunque no tenga tapa, ellas van a buscar la salida alrededor y hacia abajo. Pero aunque no tenga tapa, no van a escapar, van a despedazarse, van a estar chocando contra las paredes hasta que mueran. Y de cierta manera, hermanos, somos como el buitre, el murciélago y la abeja. Lidiamos con nuestros problemas y no somos capaces de entender que todo lo que tenemos que hacer es mirar hacia arriba, hacia el reino de Dios. Y hoy vamos a aprender una palabra algo difícil: antropocéntrico. ¿Quién ya la conoce? ¿No? Bueno, pues grábesela, hermano, porque el ser humano ha adoptado la creencia del antropocentrismo. Y esta, se los leo, dice: esta se basa en la idea de que los seres humanos son superiores a todas las formas de vida y que el resto del mundo natural existe principalmente para servir a nuestras necesidades y deseos. Y bueno, lo podemos ver claramente que hemos explotado los bosques, los mares, hemos agarrado las especies y hemos cazado indiscriminadamente, hemos agarrado sus pieles sin importarnos en lo que vaya a repercutir en el futuro. Dicho sea de paso, nos hemos puesto como el centro del universo y pensando en nuestras necesidades, nuestras metas y nuestros deseos, hemos pasado a todo por encima, incluso la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no hemos preferido atender lo que el reino de esta tierra pide en lugar de atender el llamado de Dios? ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer las cosas de Dios porque a nuestro parecer hay cosas más importantes allá afuera? Hay gente que el día de hoy no vino a la iglesia, no nada más de esta, de todas, pero si ve que falta un hermano, ahí se lo dice, ¿no? Dice el pastor que no vinieron. Entonces, quiere decir, hermanos, que había algo más importante que venir a la iglesia, que venir a la casa de Dios. Y eso es una manera de desobedecer a nuestro Padre. Y le decimos con nuestra actitud que estamos buscando nuestro propio reino. No buscamos el reino de Él, no buscamos el reino de los cielos. Y Jesús vino a cambiar eso, vino a marcarnos esto, vino a recalcarlo. Jesús tenía una obsesión. 120 veces en la Biblia se habla que Jesús menciona el reino de Dios. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver un poco de eso, un poco de historia. Este es el profeta Isaías, antes del nacimiento de Jesús, en el Antiguo Testamento. Él profetiza, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Acuérdese de esta frase: el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Tú hoy quizás estás aquí en la iglesia buscando el favor del Señor.
quieres que te responda rápido y como tú quieres. Un día Jesús llega a tu vida, llega a la sinagoga y hace su presentación ante los principales y está ante un auditorio en el cual está revelándose a ellos. Y empezamos a ver que empieza a leer el pergamino, el libro de Isaías, y dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Imagínense ustedes, él traía ya una fama, ya no era un desconocido. Los rabinos se preguntaban: ¿quién es este? Entra a la iglesia y le dan el pergamino y él empieza a leer. Imagínense, toda la gente estaba a la expectativa de qué era lo que él iba a decir. No eran 2 o 3 personas nada más, eran los principales, eran los de más alto rango, los de más alto cargo en esa sinagoga. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y entonces ahí se corta. Agarra al Señor Jesús y no continúa leyendo. Pudiera parecer que ahí terminó de leer, ahí se acabó el pergamino, pero no. Esto lo hizo con todo conocimiento. Él dice que enrolla el libro, lo da al ministro y se sienta. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaba diciéndoles: aquí está el que estaban esperando. Sin embargo, hermanos, ellos estaban, regreso en el otro, decía que en Isaías 61:2, lo más importante, lo que ellos necesitaban en ese momento, porque en el siglo I el pueblo estaba sometido por los romanos, los tenían oprimidos, ya no aguantaban. Ellos lo que querían era que llegara el día de venganza del Dios nuestro. Sin embargo, Jesús corta eso, cierra el pergamino y él solamente les dice que viene a proclamar las buenas nuevas. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Esperamos que las cosas sean entendidas como nosotros, a nuestra conveniencia, creemos que será mejor. Queremos que el Mesías, que Jesús llegue a nuestras vidas y nos responda como nosotros queremos. Queremos que así sea el reino de Dios. Otro ejemplo que trata de lo mismo es es en Mateo 3:10. Se está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista también estaba esperando ese Mesías. Él estaba esperando un Mesías que fuera a librar al pueblo. Tanto es así que en el versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces estaba harto el pueblo de Judea. Ellos querían terminar con ese dominio, con esa invasión extranjera que tenían, y pensaban que el Mesías iba a llegar e iba a hacer lo que ellos estaban esperando. Y por un lado, entonces tenemos a los que esperaban un vengador, y por otro lado está la voz que clama en el desierto, que era Juan el Bautista, y estaba esperando que le cayera ese juicio inminente a todos esos pecadores. Pero nuestro Señor Jesús, hermanos, nuestro amado y redentor, él tenía otra visión. El Padre lo había enviado a la tierra para que pregonara, para que anunciara su reino. Y es algo que, como les decía al inicio, ocupó todo su ministerio. De ahí podemos derivar todas las enseñanzas que nosotros sabemos acerca de él. Lo principal siempre fue el reino de Dios. Esto
obviamente llega a nosotros por las traducciones en griego, que significa Basilea, Theu, era como se escribía, y su traducción en arameo, que era la lengua de Jesús, lo entendemos como Malkuta de Alajá. Malkuta es el imperio, a eso se refería. Un imperio, lo podríamos comparar con el imperio romano, pero de Elajá es una derivación de Elohim, que pues sabemos que es de Dios. Y esto fue mencionado por Jesús 120 veces y fue el tema principal de todas sus parábolas, de todas sus presentaciones y lo que nos venía a enseñar. Él nos decía que había un reino esperando por nosotros. No obstante, Juan todavía agarra y tiene la osadía de enviarle 2 discípulos y le preguntan que si él es el que había de venir o estaban esperando a otro. ¿Por qué? Porque él no entendía, él no podía, a su parecer, entender por qué el Mesías no los iba a liberar. Entonces el Señor le responde, y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús le da esta respuesta, y así como Juan el Bautista, en ocasiones nosotros estamos esperando que el reino de Dios sea como nosotros esperamos. Y Jesús nos dice que no es así, no es como tú lo piensas. Tenemos que entender que Dios no trabaja para nosotros ni para nuestros deseos. Hoy en día, aunque no le hemos puesto el nombre o no se conoce este término de antropocentrismo, todo el mundo lo tiene. La gente cree que Dios trabaja para nosotros. Cree que Dios está en una lámpara en la cual tú vienes a la iglesia, la frotas y le dices: Señor, yo tengo esta necesidad y tienes que cumplirla. Así es como nos han estado metiendo o vendiendo la religión hoy en día. Debemos de entender que el reino de Dios es completamente distinto. Nosotros hemos estado tanto tiempo en este reino terrenal en el cual no hay nada de provecho, porque aquí lo único que encontramos es poder, las riquezas, la injusticia, el egoísmo, es lo que se persigue aquí. En primera de Juan 5:19 nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, el enemigo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en Efesios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entonces, hermanos, estamos tan arraigados en este reino terrenal que nos cuesta mucho dejar de pecar. El pastor, el líder de célula, el líder de ministerio no puede estar 24 horas atrás de usted. No se le puede estar cuidando, no podemos saber con qué se batalla cada quien en su interior. Si a usted le cuesta dejar el reino de las tinieblas, debe de entender que tiene una causa. Hemos tenido tanto tiempo el pecado morando en nosotros que es muy difícil de deshacernos de él. Y el apóstol Pablo lo sabía. Siguiente, Romanos 7, del 15 al 20, prácticamente nos está diciendo la fórmula de por qué estamos así, por qué estamos viviendo en esto. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
El apóstol Pablo nos empieza a describir esa lucha interna que se experimenta entre el deseo de hacer lo correcto y seguir pecando. La incapacidad de hacer lo que es debido, porque hemos tenido tanta influencia del pecado en nuestra vida que estamos tan acostumbrados de caer una y otra vez y otra vez. Y aunque, como dice ahí, no quiero hacer lo malo, lo hacemos. Siguiente es Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Este versículo nos muestra claramente el conflicto que hay, ese conflicto constante entre los dos reinos, el reino terrenal y el reino de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces se nos dificulta la capacidad de evitar pecar. Entonces el reino del cual nos predica Jesús está estrechamente relacionado con nuestra salvación, con nuestra alma, y librarnos de ese pecado. Y nuestra meta, hermanos, debe de ser nuestra salvación. Y Jesús mismo nos dice en sus evangelios que no es fácil. Antes, en Primera de Pedro, vamos a ver que dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y de ahí viene nuestro Señor Jesús y nos empieza a decir, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. En comparación, hermanos, a lo que nos ofrece el mundo, a lo que nos ofrece el evangelio, perdón, el mundo te ofrece miles de cosas para entretenerte. Estás luchando por tener la mejor casa, estás luchando por tener el mejor carro, la mejor esposa, que tus hijos vayan a la mejor escuela, y quieres más y más y más, y de Dios te olvidas. Nunca hay tiempo para Dios. Pero lo que sí hay, hermanos, son muchos caminos para ir al infierno, pero solamente hay uno que te lleva al cielo, uno que te da la salvación. La mayoría de nosotros nos las pasamos tan entretenidos y pensando, ay, pues es que Dios es bueno, Dios es amor. Pensamos que Él siempre nos va a pasar por alto nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, que cuando volteamos a ver nuestra vida cristiana es una caricatura, es un juego. Ya, igual nadie nos toma en serio, ay, eres cristiano, pero ni se te nota, ¿no? Ya la gente hasta así luego nos catalogan, porque hemos tomado tanto a la ligera las cosas de Dios y se nos hace tan fácil decir, bueno, hoy no voy a la iglesia, hoy no oro, me voy a acostar sin orar, me levanto, empiezo mi día y ni siquiera aún gracias a Dios por el nuevo día que nos ha regalado, ¿verdad? Entonces no nos engañemos, hermanos, Dios no puede ser burlado. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, sin acepción de personas, hermano, quiere decir que a todos nos va a juzgar por igual. Hay gente que dice, no, pues es que yo no creo que Dios nos vaya a mandar al infierno. ¿Cómo crees si Dios es amor? Hay unos que me han dicho, no, pues es que Diosito al final, pues yo creo que va a decir, no, pues ya que se salven todos, ¿no? Eso lo dice un hermano que por cierto no viene muy seguido a la iglesia, por eso no aprende esto. A todos nos va a juzgar según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, hermanos, dice en Lucas 21, del 34 al 36, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo,
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo tengo que preocuparme por no irme al infierno. No mi esposa, no mi esposo, no mi mamá, no el pastor, no el líder. Aquí el único responsable de mi salvación soy yo, el que va a buscar hacia dónde voy a ir, si es al reino de Dios o al infierno, soy yo. No hay nadie más. Entonces, hermanos, ¿hacia dónde cree usted que se está inclinando su balanza? ¿Para el reino terrenal o para el reino de Dios? Si usted cree que está más para el reino terrenal, bueno, déjeme decirle que hay un personaje bíblico que no eligió el reino de Dios, y este fue el rey Manasés. Él reinó Judá durante el siglo VII más o menos, y su historia está en Segunda de Reyes 21 y Segunda de Crónicas 33. Ahí pueden ver lo que a continuación les voy a relatar. Manasés empezó a reinar a muy temprana edad. Él se apartó completamente de la adoración y los mandamientos de Dios. Él practicó la idolatría, construyó altares y adoró a dioses falsos. Incluso adentro del templo de Jehová, él metió esos dioses, y él tenía tanto miedo que el pueblo se dispersara, que empezó a hacer todas estas prácticas con tal de retenerlos. Podría parecer que es algo loco, algo descabellado, pero nosotros, con nuestras actitudes día a día, hacemos lo mismo que Manasés. Hacemos lo mismo que él, porque estamos al pendiente de lo que están ofreciéndonos allá afuera, de lo que nos quiere dar el mundo, y nosotros no queremos quedar mal con él. No queremos quedar mal con nuestro jefe, no queremos quedar mal con alguna persona que nos ha hecho un favor, y entonces nos adaptamos a ellos. Estamos buscando su aprobación día a día. Buscamos la aprobación del mundo en lugar de la aprobación de Dios. En lugar de buscar el reino de Dios, estamos buscando la aprobación terrenal. Y lo que les pasó a Manasés, bueno, lo que ocurre, que él provoca a ira y al juicio divino. En Segunda de Reyes 21, 12, 14 se lo leo para no distraernos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que yo hiere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Entonces, hermanos, aquí Jehová claramente está diciendo que va a traer juicio sobre una nación, porque esta persona prefirió agradar y buscar el reino terrenal que el reino de Dios primeramente. Dice: y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. A veces nosotros estamos pensando, bueno, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy en este desierto? Bueno, ¿qué estás haciendo mal? ¿Qué estás haciendo para desagradarle a Dios? Y dice: desampararé el resto de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos. El rey Manasés, hermanos, fue llevado, capturado a Babilonia. Durante ese tiempo de cautiverio experimentó un arrepentimiento y se volvió a Dios. Dios escuchó sus oraciones y terminó restaurándolo. Pero miren lo que dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no lo escucharon. ¿Cuántas veces el Señor nos habla, nos dice: mira, por ahí no, haz las cosas bien, yo te estoy guiando? Y uno sigue ahí de cabezón haciendo las cosas mal y mal y mal. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés
y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego fue puesto en angustias. Así nos pasa, ¿verdad? Nos volvemos, estamos llorando, estamos en angustia. ¿Qué necesidad hay? ¿Por qué debemos de entrar en estos periodos en los cuales el Señor nos lleva a tener estos episodios de sufrimiento, esos desiertos, para que aprendamos? No debemos de llegar a estos niveles. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó sus oraciones y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. La historia de Manasés, hermanos, muestra cómo incluso aunque tú te desvíes completamente del camino de Dios, Dios tiene misericordia y te da otra oportunidad. Él nos da el perdón divino, y aunque inicialmente él había rechazado el reino de Dios, había ido a buscar el reino terrenal, su arrepentimiento posterior lo volvió a traer, lo volvió a restaurar, le volvió a regresar el reino, pero no se nos dice cuánto tiempo pasó ahí, no se nos dice lo que sufrió, lo que perdió, las angustias por las cuales su mente, imagínense haber sido preso por una nación extranjera. No creo que haya sido algo muy bonito la zarandeada que el Señor le dio. Entonces no esperemos que nuestra vida tenga que pasar por un proceso similar. Jesús nos habla en sus evangelios de algo muy similar, y es la parábola del hijo pródigo. Y empieza así, dice en Lucas 15: también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y no sabemos la historia, ¿verdad? El menor dice: no, papá, mira, dame lo que a mí me corresponde. Se va a vivir la vida, gasta el dinero a sus anchas, no le importa, despilfarra. Dice la palabra de Dios que hubo una sequía y escaseó el dinero. Le escaseó tanto que terminó trabajando para unos chiqueros, en unos chiqueros de un hacendado, me imagino. Y él, estando ahí, deseaba comer la comida de los cerdos. Pensando, reflexionaba, decía: mi padre pues tiene mucho dinero, a lo mejor si yo regreso me pueda contratar de jornalero, ¿no? Y le dice en el 21, dice: y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y hermanos, el padre pues empieza a decirle: ¿qué te pasa, muchacho? O sea, tú no tienes por qué decir eso. Ven para acá. Le dan nueva ropa, le ponen el anillo, matan al becerro gordo, hacen una fiesta porque había llegado. Se alegra el padre, no está él cuestionando, no le pregunta en qué te gastaste el dinero, no le pregunta qué malas decisiones tomó, lo vio y él se alegró. Y así es el Señor con nosotros. Cuando tú llegas, aunque te hayas desviado y buscado el reino terrenal, Él te recibe, no importa lo malo que hayas hecho. Es lo maravilloso de nuestro Padre. En Lucas 15, en el 24 dice: porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, hermanos, esto es increíble. Nos deja asombrados porque sé que por muy mal que me porte, el Señor siempre me va a recibir. Pero aquí tenemos un problema. Aquí tenemos una situación con la cual los cristianos hemos estado luchando años y años, que es el problema de vivir en la excesiva gracia. El detalle aquí, esto es lo maravilloso de Dios. Lo que no se alcanza a comprender del ser humano es, con todo respeto, que tú llegas a los brazos del Señor el domingo, pero ya el martes otra vez andas en los chiqueros, otra vez andas buscando comer la comida de los cerdos, porque el pecado es tan grande en tu vida que dices: no, me vuelvo a revolcar otra vez. Total, el domingo otra vez vuelvo a pedir perdón. Y hermanos, esto es algo
que debemos de borrar de nuestra mente. No tenemos que estar regresando constantemente al pecado, a volver a transgredir la ley de Dios, a desear la comida de los cerdos y volver a humillarnos nuevamente, porque es un ciclo en el cual se repite semana a semana. Y entonces llega un momento en el que tú dices: Dios mío, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué sigo igual? ¿Por qué mi condición no cambia? Y es porque tú sigues viviendo de la misma manera, sigues buscando el reino terrenal, sigues buscando esos vicios, sigues buscando esas cosas en internet, sigues viendo las mismas series, sigues haciendo todo lo que al Señor no le agrada. Entonces, hermanos, yo sé que es un poco fuerte la comparación, pero pues, a la primera persona que la aplico es a mí. Les repito, uno viene el domingo, se humilla ante Dios, pero de nada nos sirve si el día martes, miércoles, jueves ya andamos otra vez en lo mismo. Andamos buscando otra vez en los chiqueros, nos estamos revolcando y ya queremos que sea el domingo para ir a pedirle perdón a Dios. Si bien nos va, si bien está, porque a lo mejor el domingo tenemos una fiesta y ya no podemos venir, ¿no? Entonces tenemos que aprender a buscar primeramente el reino de Dios, como nos decía nuestro Señor Jesucristo. Y los voy a invitar a que se pongan de pie, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude con este problema que es generalizado y por el cual todos pasamos. Así como